Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenidos. Gracias, Gonzalo. Bienvenidos amigos que nos siguen semana a semana por la señal de Somos Salta. Una nueva edición de nuestro querido programa que vamos a tratar dos temas puntuales, Gonzalo. Así es, ya terminó la feria, Roque, ¿no? Ya estamos de vuelta en la actividad normal. Pero bueno, nosotros hemos continuado y vamos a tratar un tema que venimos tratando acá en el programa del Colegio de Abogados, que tiene que ver con la educación religiosa, que tiene que ver con un caso judicial que ya está en este momento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Anteriormente habíamos tratado desde el punto de vista religioso, Sí. Habíamos invitado a un rabino y un sacerdote católico apostólico romano, y en este caso, bueno, queremos verlo desde el punto de vista jurídico, de dos posiciones que están viendo de presentarse como amicus curiae ante la Corte. Bueno, hemos invitado al doctor Ricardo Gómez Díez, constitucionalista, que se presentó efectivamente ya como amicus del tribunal en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También hemos invitado al doctor José Ignacio Lazarte, representante de la Asociación de Pensamiento Penal, quien todavía están viendo la posibilidad de presentarse como amicus ante la Corte. Y bueno, dos bloques distintos, les recomendamos que lo vean para ver dos posiciones distintas, pero como decimos también en la entrevista, que las dos posiciones están de acuerdo en algo, en que se tienen que haber realizado en nuestra provincia la audiencia. Exactamente, sí, eso sería federal, ¿no? Tal cual. Y bueno, otro tema tiene que ver con los viajes. Estamos en épocas en la que todo el mundo está volviendo de vacaciones. Los afortunados. Algunos yendo de vacaciones, en Buenos es. Aires están entrando de vacaciones y viajando por el país. Y la pregunta es, ¿cuáles son las garantías que tiene el turista a la hora de viajar y qué responsabilidades tienen las empresas por cualquier eventualidad que surja? Ya sea se te pierde el equipaje, no llega el equipaje a tiempo. ¿A quién no le ha sucedido eso, no? O no tiene un es. amigo familiar que le ha sucedido eso. Y también, Gonzalo, bueno, estamos cerca también de la época donde se definen los viajes estudiantiles. El famoso viaje, ¿no? Me voy a Bariloche, ¿sí? Camoruca, los padres. Exactamente. Y los padres con dolor de cabeza, porque aparecen distintas agencias y los padres tienen que conocer y ver, digamos, con quién van a contratar, ¿no? Por eso hemos invitado al doctor Sebastián Moreno Fleming para que nos comente este tema puntual. También muy importante, así que papel y lápiz, los padres tomen especial atención en este programa, le vamos a dar un par de tips. Así es, efectivamente. Y como todos los programas también, Gonzalo, recomendamos a las personas que cuando tengan algún problema legal, alguna consulta, alguna duda, no se quede con esa duda, vaya a un profesional de derecho, vaya a ver un abogado, y nosotros desde nuestra institución tenemos consultorios gratuitos que funcionan de lunes a viernes. A continuación vamos a ver la placa, porque si usted tiene alguna duda, alguna consulta, ¿qué es lo que tienen que hacer, Gonzalo? Consultar con su abogado. Bueno, si ya hay un conflicto de intereses, antes de judicializar, Roque, todavía hay vías alternativas de solucionar conflictos, ¿no? Así es, porque existe la mediación, que es una metodología para solucionar conflictos de manera, no digo amistosa, pero sí no judicializar, como bien vos decías, Gonzalo. Y nuestra institución, el Colegio de Abogados, tiene un centro de mediación pionero en la provincia. Así es, existe antes de que exista la ley de mediación, el Colegio de Abogados, pionero en estos temas, y bueno, hay un servicio. Estamos viendo abajo, ¿no? La zócalo de su pantalla. Los horarios de atención del Centro de Mediación del Colegio de Abogados. Consúltelo. Así es, hay todo un listado de profesionales que están preparados, que tienen todos los cursos que se requieren a tal efecto, y además cuenta con el respaldo atrás de nuestra institución. Como bien decía Gonzalo, el Colegio de Abogados ha sido una institución pionera en este tema. Así que los invitamos a que si tienen que realizar alguna mediación, acuda a nuestro centro de mediación, donde va a recibir un excelente trato y todo el respaldo del Colegio de Abogados de Salta. Y ahora sí, vamos a una pausa y venimos de lleno con el programa, Roque. Dale, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad.
si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. El Consejo de la Judicatura vela por los derechos humanos en cumplimiento al artículo 11 de la Constitución y a otros instrumentos internacionales. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque. Recibimos a nuestro primer invitado. Así es, Gonzalo, porque bueno, en Salta ha pasado las vacaciones de invierno, pero, ¿no es cierto?, mucha gente todavía sigue aprovechando para viajar, y sobre todo en el resto del país, mucha gente está viajando justamente para Salta. Y bueno, queremos saber qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, en dos casos que son muy puntuales respecto al derecho, no sé si decirlo de consumidor o del usuario de turismo. Del turista consumidor, digamos, un tema recurrente es, por ejemplo, se demoran tus valijas, se pierden tus valijas, se daña tu equipaje, digamos, ¿quién es responsable? ¿Qué debe hacer el turista, el consumidor? ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa, de la agencia de viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Para hablar de esos temas, hemos convocado al doctor Sebastián Moreno. ¿Cómo está? Muchas gracias, Sebastián. No, gracias a ustedes por la invitación. Es un tema muy habitual, ¿no? El tema del equipaje, el transporte del equipaje. Cada vez que uno se transporta en avión, no solamente se celebra un contrato de transporte de pasajeros, también de transporte de cosas, de equipaje y demás, y hay responsabilidades. Sí, efectivamente, la Organización Mundial del Turismo ya lo tiene dicho hace décadas, que el turismo viene teniendo un crecimiento exponencial como actividad socioeconómica, sí, y a la vez una profunda diversificación que lleva muchas veces a que confluyan una serie de disciplinas y actividades que deben ser reguladas. Este motor importantísimo al crecimiento, como el turismo a nivel local y regional, trasciende las fronteras, no reconoce límites geográficos, entonces muchas veces existen ciertas pautas que deben ser reguladas a nivel internacional. Claro. Esto sucede, por ejemplo, como comentabas, con el transporte aéreo internacional. Claro. Desde 1929 regía un convenio que era el de Varsovia y que se fue modificando a lo largo de los años, y en 1999 celebra el convenio de Montreal en Canadá, que nuestro país recién lo adopta en el año 2008, fines del 2008. Este convenio tiene muchas riquezas, entre ellas que define cuál es el instrumento de transporte, qué sucede con el equipaje, con la pérdida de equipaje, define conceptos, establece competencias, jurisdicciones y niveles de resarcimiento económico. Sucede muchas veces, como vos bien mencionabas, que uno emprende un viaje al exterior y al llegar no encuentra su equipaje. Con todo el daño que eso significa, ¿no? Yo me recuerdo haber recibido un caso en el estudio, digamos, de alguien que iba a un casamiento en el exterior y que llevaba los vestidos, la ropa de etiqueta, qué sé yo, y llega y al final se encuentra con que no tiene, y ahora el casamiento, digamos. Catastrófico, sí. Sí. Sí, sucede que al momento de iniciar un reclamo por este tipo de resarcimiento era bastante conflictivo. Luego del convenio de Montreal se esclarecen los conceptos y, por ejemplo, los boarding pass, que es el check-in, el pasaje, sí, el talón que se le da al transportado, establece ciertas condiciones nomás que debe tener para ser considerado como un contrato, y rige en nuestro país. Entre eso es el punto de partida, el punto de destino, y si hay alguna escala intermedia que también esté en el boarding pass. A su vez también define cuál es el concepto del equipaje y cuál es el talón del equipaje. Sintetiza mucho lo que es el transporte aéreo internacional y nos suaviza al momento de llevar a cabo un reclamo de este tipo. A su vez, porque eso es el instrumento de prueba del contrato, es decir, yo tengo el talón que me dio la empresa. Exactamente. Sí. Si no se puede probar, no hay hecho, y en este caso nos sintetiza y nos facilita probar los hechos, porque determina que una serie de países que son adherentes a este convenio se rigen por estas cláusulas. Incluso en cuanto a la prueba, cuando dice que si el instrumento no tiene ciertas características pero menciona algunas pautas esenciales, será tenido como instrumento de transporte y como instrumento de equipaje, con lo cual vino a sintetizar muchísimo lo que era el transporte internacional. Claro.
¿Cómo se traduce la responsabilidad? Digamos, yo tengo probado, digamos, de que me transporté, de que el equipaje también fue transportado por la determinada empresa, por esta aerolínea, y el equipaje se perdió, digamos. ¿Hay una responsabilidad tarifada? ¿Hay un monto máximo que yo puedo reclamar? No. Hay contratos de adhesión, que ustedes ampliamente lo conocen, pero la justicia esto lo va morigerando y va estableciendo distintos parámetros. Claro. Sí, es materia de prueba constante y corriente. Como el ejemplo de estos argentinos que iban al exterior a un casamiento, digamos. ¿Qué daño reclaman? ¿Hay posibilidad de reclamar? El daño directo, el daño directo, el daño moral, a veces hasta lucro cesante, depende el caso concreto. Lo que sí se establece es instrumentos claros para determinar responsabilidades en materia tanto de las aerolíneas como de las agencias. Ahora, ¿cuál es el plazo que tiene? ¿No es cierto? Bueno, por ahí justamente uno está de vacaciones, ¿no es cierto? Y por ahí se deja estar, o por ahí uno volvió de vacaciones y se deja estar justamente, o tiene que retomar otro viaje nuevamente. ¿Cuál es el plazo para realizar la queja, ¿no es cierto?, por la falta de equipaje? ¿Tiene que ser de manera inmediata y ante la empresa o ante alguna autoridad administrativa también continuar ese reclamo? Son vías distintas. Hay un precedente muy útil en estos casos que es el fallo Lorenzi, que es una familia argentina que viajó a Brasil y que al llegar se dio con que no tenía el equipaje. Lo único que hizo fue una nota escrita de reclamo al gerente de la aerolínea y al volver a Argentina presentó una carta de documento, hubo un intercambio epistolar e inició un trámite judicial. En ese caso, la Cámara Federal de Apelaciones entendió perfectamente válido el mecanismo, pese a que la aerolínea pretendía hacer valer otras pautas de plazo, de formularios y una serie de trámites engorrosos que el tribunal con total claridad dijo: el turista no está para interpretar tratados internacionales ni contratar notarios en el lugar de destino, sino simplemente contrató un servicio que debe ser cumplido. Sí, es decir, que no hay una pauta establecida, rígida, por más que quieran hacerlo valer los interesados, en este caso la aerolínea o agencia de viaje, sino que se rige mucho también por defensa del consumidor y las leyes más favorables al consumidor. A la parte más débil de la relación contractual, que es el pasajero, el turista en este caso. En ese caso que vos mencionas, Lorenzi, ¿verdad? Lorenzi. Que bueno, hay un fallo que está comentado, digamos, precisamente vos en el dial.com. Sí. Hace mención también a la cuestión de las cargas dinámicas, cómo juegan especial... Sí, ese tribunal analizó con total sagacidad la conducta de las partes en el juicio. La aerolínea directamente negó la responsabilidad, negó el hecho y no ofreció ninguna prueba. En cambio, el turista debió llevar a cabo una serie de probanzas. Como en estos casos que ya venía establecido por la doctrina de la prueba dinámica, ¿no? El tribunal entendió que esta conducta oclusiva o elusiva de la línea aérea se probaba en contra de él y a favor del turista. ¿Por qué? Porque ya está receptado por el Código Civil y Comercial la teoría esta que pasa a ser una facultad judicial de la prueba dinámica, ¿no? Donde el que tiene mejores posibilidades de probar profesional, técnica o por los hechos está a cargo de esa prueba. Ahora, con el Código Civil y Comercial, la doctrina pretoriana que se venía manejando se modificó un poco porque establece que el juez debe de decirlo en el expediente que va a utilizar esa facultad. Antes del Código Civil y Comercial, la doctrina o la justicia venía aplicándolo sin siquiera decirlo, ¿no? Claro. ¿Cuáles son aquellas recomendaciones, si se puede realizar a los amigos televidentes, en caso de que, bueno, aquellos pequeños casos pero concretos, aquellas cuestiones concretas que tienen que realizar el usuario turístico, ¿no? Si se puede usar el término, ante algunos programas, como por ejemplo decía Gonzalo, la pérdida de un equipaje, ¿no es cierto? Un equipaje. Esencialmente no dejar de hacer el reclamo. Por escrito, ¿no? Como esta familia. Exactamente, y los canales son... Como Lorenzi. Porque muchas veces te dan un 0800, ¿no? Y te dice 0800 y anota el número de queja. Fuiste. Los canales son muchísimos. Está tanto en los aeropuertos como en los organismos administrativos y en la justicia. Organismos administrativos, el acceso es muy sencillo también, vía web, formularios preimpresos, es decir, no dejar de reclamar.
Que sea por escrito, un correo electrónico con sirve una constancia, también. exactamente. Claro. Tener la constancia del reclamo para el momento en hacer efectivo el reclamo ante la justicia por si no se llegaron algún resarcimiento previo, tener la prueba del caso. Así es. Tenemos últimos minutos, pero quisiera tocar un tema, saliendo ya de la responsabilidad de las empresas y demás que estamos hablando, sino relacionado con los estudiantes y su viaje. Ya nos acercamos a agosto, septiembre, que es ya tradicional en nuestro país, en Salta, que estudiantes viajan a través de agencias de turismo que se dedican al turismo estudiantil, digamos. ¿Qué es lo que tiene que ver un padre tener presente a la hora de contratar un viaje para su hijo? ¿Y cuáles son las responsabilidades y hasta dónde garantizan las agencias que hacen turismo estudiantil por cualquier eventualidad que puedan sufrir los chicos al momento de viajar? Sí, el tema es interesante porque mueve muchísimo dinero anualmente, ¿no? Además, hay padres involucrados, menores de edad involucrados, con lo cual hay que tener muy en cuenta ciertas pautas. No cualquier agencia de viaje puede hacer turismo estudiantil. En primer lugar, digamos. En primer lugar. Bueno, eso a tener en cuenta. Exactamente, necesita tener un certificado nacional que lo emite el Ministerio de Turismo de la Nación. Es decir, que en primer lugar ver con quién se contrata, no cualquier agencia de viaje, aquella que tenga un certificado. Exigirle papeles. A ver, ¿y usted? Es bastante sencillo porque el Ministerio de Turismo de la Nación tomó la precaución de su página web poner cuáles son las agencias habilitadas en todo el país. Pero además hay que tener en cuenta que no basta que sea una agencia habilitada, sino que esa agencia habilitada tenga el destino habilitado. Bien, claro. No todas las agencias tienen todos los destinos. Por ejemplo, Bariloche, Carlos Paz. Bariloche, y no puede aparecer ofreciendo viajes a Camboriú. Exactamente, cada agencia habilita ciertos destinos. Pero además de eso, también hay que tener en cuenta los contratos. El Ministerio de Turismo de la Nación tiene contratos que deben ser respetados por las agencias de viajes. Y siempre el primer pago que debe hacerse es la cuota cero. La cuota cero es un porcentaje del contrato, que es el 6% de cada uno de los contratos de turismo estudiantil, que va a un fideicomiso que se llama Nación, que es el que administra un fondo fiduciario de reparación. O sea, la primera cuota que paga el padre del alumno que va a viajar va a un fondo común. Al Fideicomiso Nación. Que eso es para responder daños eventuales que puedan surgir después. Responde únicamente por lo básico del contrato. Esto es transporte, alojamiento, seguros, gastronomía y algunos divertimentos, algunos esparcimientos. Nada más que eso. Sí o sí el primer pago debe ser la cuota cero. Y esa cuota cero, ¿cómo se paga? La agencia emite un cupón que debe ser pagado en el Banco Nación o en algún reprepago. Sin eso no hay contrato seguro en turismo estudiantil. Y otro tema a tener en cuenta es que no se pueden realizar contrataciones a 2 años posteriores a la fecha del viaje. Si vamos a viajar a partir de febrero del 2019, en turismo estudiantil los contratos todavía no pueden ser celebrados, porque excede el marco de garantía que establece la normativa para el turismo estudiantil. Claro, bueno, es un dato a tener en cuenta. Sí, muy importante, ¿no? Bueno, y contratar con responsabilidad también, ¿no? Sí, también. Y bueno, estar atentos, siempre los padres tienen que estar atentos también a estas cuestiones. Y también, bueno, hoy por supuesto que los organismos estatales de control respectivo, ¿no? Así es. Que muchas veces llegan tarde, desgraciadamente. Claro, efectivamente, cuando el daño ya se produjo. Así es. Así que bueno, en primer lugar, contratar con responsabilidad, digamos, averiguar quién es la agencia de turismo. Sí, ingresar a la página, ¿no es así? Ingresar a la página www.turismo.gov.ar, ingresar en turismo estudiantil y ahí se puede verificar cuáles son las agencias habilitadas, los destinos habilitados, porque tampoco se puede contratar con cualquier agencia, debe tener o la casa matriz o la sucursal o un comercializador en el lugar donde se celebra el contrato. Claro. Y el tema de por ejemplo, el medio de transporte, si es en avión exactamente, o también, y todo eso debe estar también garantizado, la metodología, modalidades y forma de transporte, gastronomía y todo lo demás debe estar debidamente explicitado. Y el tema del cuidado también de los menores, ¿quién está a cargo de ese cuidado? Se establece la normativa que debe haber un coordinador como mínimo cada 35 pasajeros en turismo estudiantil, ¿no? Estos coordinadores no son cualquier persona, sino que están dentro de un registro que además deben cumplir con ciertos requisitos, no tener antecedentes penales, tener el secundario completo, tener ciertos certificados y ciertos cursos realizados.
¿De qué edades? ¿Hasta qué edades? Eso también está reglamentado. Está reglamentado. Sí. Está reglamentado, Claro. deben ser mayores de edad y hasta cierta edad. Claro, perfectamente. Que se diferencia de lo que es viaje de estudio, nada que ver con turismo estudiantil, que Claro, la sí. dinámica es otra. Exactamente. Bueno, clarísimo los conceptos. Roque. Usted, si sabe, tiene mandar a su hijo de viaje, controle, no cuesta nada. No, es muy efectivamente. fácil, con los Sí. medios de comunicación muy sencillo, los conceptos son claros también. Son cuestiones puntuales que hay que chequear: si la agencia está habilitada, qué tipo de agencia es, el destino Así es. y los coordinadores. Efectivamente. Fundamental. Usted, bueno, de su casa haga todo lo posible. Nosotros estamos acá colaborando, gracias al doctor Sebastián Moreno. No, Te gracias agradecemos a ustedes muchísimo. por la invitación. Y bueno, y si se van de vacaciones, traigan regalos. No sea más Claro, por supuesto. Bueno, Gonzalo ya nos va a traer algo de su próximo destino. Así es, vos también. seguramente. No, bueno, sí. vamos, primer corte, Roque. Hacemos una pausa en cuarto intermedio. Le agradecemos también a los amigos de Kira Catering, como siempre. Empezamos el programa y como finalizamos también. Y también a los amigos de la Hostería de la Caldera, ya que estamos hablando de turismo. Conozca Salta, vaya a la Caldera, está la Hostería, excelente descuento para matriculados. Así es. Ya volvemos, quédese por la señal de Somos Salta. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, y uno de los temas que venimos desarrollando en cuarto intermedio tiene que ver con la educación religiosa, un caso que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En agosto van a haber audiencias públicas, hay varias asociaciones y personas que se han presentado como amicus. Bueno, recordemos, Gonzalo, también que en este programa hemos entrevistado al rabino Rafael Tawil, por este tema. También hemos entrevistado al padre Méndez. Y bueno, cada uno puso su posición, uno a favor y otro en contra. Y bueno, la idea es continuar esta discusión, tratar este tema de manera profunda, de manera seria. Y para eso, bueno, hemos hecho hoy también dos bloques distintos. Así es, porque la idea es tratar el tema desde el punto de vista ya jurídico, ¿verdad? Para ello hemos invitado al doctor Ricardo Gómez Díez, abogado, constitucionalista. Se ha presentado recientemente como amicus del tribunal. La presentación ya está en la Corte Suprema de la Nación. ¿Y a quién más hemos invitado para el próximo? Y hemos invitado también al doctor José Ignacio Lazarte, quien en el último bloque nos va a exponer también otra postura contraria. Bueno, y tengo entendido que todavía no se han definido si se van a presentar o no como amicus curiae, pero bueno, eso nos va a contar en detalle en el próximo bloque. Así que quédese a ver estos dos bloques para tener una posición quizás mucho más formada, ¿no? Y ver los dos puntos de vista distintos. Sí. El tema de la educación religiosa no ha sido presentada en los medios con verdadera veracidad, objetividad, digamos. Se plantea el tema como que en la provincia de Salta el Estado obliga a las escuelas a invertir en la religión católica. ¿Cómo es el tema en realidad? Bueno, yo creo que acá equivocadamente algunos plantean como si esto fuera una enseñanza obligatoria, y no lo es. Casualmente este punto es lo que me motivó a mí a presentarme como amigo del tribunal en esta causa. Porque esta es una formación optativa. Cada familia decide si quiere tomar o no educación religiosa de acuerdo a las convicciones de los padres, porque esto no es solamente una religión. Claro. El alumno que no quiere tomar este tipo de formación porque la decisión de su familia es en sentido contrario, bueno, tiene que tener disponible otra alternativa de formación, que puede ser en temas cívicos, clases de apoyo, etcétera. Eso es lo que establece la Constitución de Salta. Claro, la Constitución de Salta, el artículo 49, que está sancionado en la Constituyente de 1986, dice que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela pública enseñanza religiosa de acuerdo a sus convicciones. Claro. ¿No es cierto? Que es lo que establece el Pacto de San José. Que es lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, que está tomado desde allí y localizada esta formación en la escuela pública como un derecho de los padres. ¿No es cierto? Si la familia desea recibir ese tipo de educación, bueno, dará una respuesta afirmativa
y si no, en el marco plural, porque no olvidemos también que toda la Constitución de Salta, ya desde su preámbulo, define a la democracia salteña como una democracia pluralista y participativa. Sí. En el marco del pluralismo, desde luego, existe, está consagrada también en la Constitución, la libertad religiosa, la libertad de credo, la libertad de conciencia, de manera tal que esta es una decisión que toma cada familia. Ahora, esto uno podría preguntarse, esta es una idea exótica de la sociedad salteña, es una idea exótica de los constituyentes de 1986. No es así, porque prácticamente en los países del mundo, prácticamente la mitad tienen educación religiosa con distintas modalidades y la otra mitad no. Entonces, estamos hablando del mundo occidental, digamos, no solamente el mundo occidental, ¿no es cierto? Esto también en países de otras culturas y de religiones diferentes a lo que puede ser, digamos, la tradición judeocristiana, que es la predominante en Occidente. Por ejemplo, tomó el caso de Finlandia, digamos, que he tomado siempre Finlandia, digamos, como un ejemplo en materia de educación y demás. ¿Cómo resuelve el tema de las religiones? ¿La religión está en las escuelas de Finlandia? En los países nórdicos en general hay enseñanza religiosa y la religión predominante en esa sociedad es la luterana, ¿no es cierto? Pero bueno, hay absoluta libertad religiosa y se garantiza plenamente a las familias el derecho a tomar o no este tipo de educación. En Europa la educación religiosa está muy de acuerdo con la tradición europea, ¿no? La tiene Italia, la tiene España, Francia no, salvo 2 regiones que son Alsacia y Mosela, que sí tienen educación religiosa. Hay también alternativas de educación religiosa en Alemania. Bueno, ¿y se han planteado conflictos judiciales en Europa con respecto a este tema? Sí. Estos han sido resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay varios casos, está el caso Folguero versus Noruega, está el caso de la familia Zengin versus Turquía. Turquía es firmante de la Convención Europea sobre Derechos Humanos. Claro. En general, ¿cuál es la clave en materia de enseñanza religiosa? Esto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también en los tratados internacionales sobre derechos humanos que contemplan la posibilidad de educación religiosa, que es cuando hay educación religiosa de acuerdo a las creencias de los padres, siempre debe existir la posibilidad de eximirse, desde luego, de ese tipo de educación. Es decir, claro, tiene que ser optativa. Claro. Esta es la clave de la cuestión. Bueno, y para aquellos sectores que consideran que tal medida también es, en cierto punto, una discriminación, ¿no? Hacia el niño que, por ejemplo, tiene que salir del aula, ¿no es cierto?, porque sus padres no quieren que reciban esa educación y pueden sentirse un poco amedrentados o excluidos. O aquellos también otros sectores que ya desde acusan a todo el Estado argentino como una suerte de imposición de una religión, ¿no? Como un avasallamiento que se ha visto incluso en cartas de lectores de distintos periódicos acá en Salta. ¿Qué opina al respecto, ¿no? De esta posibilidad de que exista esta discriminación? Imposición nunca puede haber, porque esto sería violatorio de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial. Esta tiene que ser una materia optativa, donde cada familia resuelve si toma o no ese tipo de educación, ¿no es cierto? Porque además de la convicción religiosa puede haber familias agnósticas, claro, que no crean en la existencia de un ser superior ni que haya una vida trascendente. Todo esto tiene que respetarse, ¿no es cierto? Y yo no creo que esto tampoco sea discriminatorio, tenemos que aprender todos a convivir en la pluralidad. ¿Y el que existan, por ejemplo, crucifijos en aulas de escuela pública o imágenes de santos? Bueno, sobre esto hay fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy claro, en el caso de Italia, donde el Tribunal Europeo dijo que esto es resorte de cada país de acuerdo al margen de apreciación nacional, porque en esto, si bien el crucifijo es un símbolo religioso, también en una sociedad como la italiana forma parte de la tradición de Italia, ¿no es cierto? Claro.
Entonces, en esto el Tribunal Europeo ha dicho que esto es una cuestión de apreciación nacional, ¿no es cierto? El crucifijo es algo que trasciende a lo religioso, en el caso de la sociedad italiana. En nuestros tribunales es muy común, inclusive, ¿no? Ver, claro. Hasta afiche de River, de Boca, sí. Bueno, o tal vez para una fecha patria, un tedeum religioso. Bueno, también digamos que el Estado argentino es un Estado no confesional, como también en el caso de la provincia de Salta, es un Estado subnacional no confesional, pero por ejemplo, tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución Provincial se reconoce la existencia de Dios. Dios está desde el preámbulo de la Constitución, ¿no es cierto?, como la invocación a un Dios universal. Miren, estas son decisiones en las cuales influye mucho la idiosincrasia de la sociedad. Esto está en la cultura de la gente, en la forma de ser de una sociedad. Por eso hay países y sociedades que contemplan la posibilidad de educación religiosa y otras no. Ahora, en el caso nuestro de la Argentina, acá hay que señalar que la educación primaria es resorte de las provincias, artículo 5 de la Constitución. Esto es una materia no delegada, vale decir, cada provincia organiza su educación primaria de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su cultura. Sí hay que respetar, de acuerdo al artículo 75, inciso 19 de la Constitución, que está referido a la competencia del Congreso, sí hay que respetar ciertos contenidos mínimos de la educación, pero bien dice este inciso 19, artículo 75, dice que el Congreso legisla sobre el tema, pero respetando las particularidades de cada provincia. Claro. Es decir, hay contenidos que se resuelven localmente. Vale decir que esto es una materia no delegada dentro de la cual cada provincia resuelve cómo se organiza, y lo va a hacer sin duda teniendo en cuenta su cultura y su idiosincrasia. Sí, Ricardo, usted comentaba digamos, el derecho que tienen los padres y tutores a que sus hijos reciban educación religiosa de acuerdo a sus creencias, digamos que es un derecho que está también previsto en el Pacto de San José de Costa Rica. Y frente a un derecho hay una obligación. Podemos decir que hay del Estado también una obligación de crear esa condición, esa oportunidad para que... Ciertamente, desde el momento que la Constitución dice los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela pública educación religiosa de acuerdo a sus convicciones, ¿qué está diciendo la Constitución? Reciban educación. Es una enseñanza, una transmisión de conocimientos que trasciende al hogar, a la enseñanza. Y hay una obligación del Estado al respecto, podemos decir hay un derecho y hay un deber del Estado. Claro. ¿Y qué pasa si el Estado, digamos, no imparte educación religiosa, digamos, si no le da esa oportunidad a los padres, estaría incumpliendo la Constitución y la Convención Interamericana? Bueno, en este caso estaría incumpliendo la Constitución de la provincia de Salta porque coloca ese derecho y ese deber en la educación pública. Ahora, hay otras provincias que no tienen esa manda constitucional. Probablemente, si usted me dice cómo es la idiosincrasia de la capital federal, yo creo que es distinta a la nuestra. Por eso yo creo que hay que ir a lo que es la idiosincrasia de cada sociedad. Doctor, le hago una consulta. ¿Qué opina respecto a la conformación de la Corte en este particular caso? Porque hubo algunos dichos atrás, ¿no es cierto?, de que ciertos miembros, o uno en particular, se tenían que haber excusado. Bueno, se excusó el doctor Rosenkrantz. Al final se excusó. Sí, el doctor Rosenkrantz está excusado, o sea, no está interviniendo en este caso. Yo creo que esto, la Corte acá tiene que interpretar esto con un sentido federal. El federalismo es la unidad en la diversidad. Acá, incluso te ha señalado un punto, ¿no? Es una Corte que no tiene precisamente tampoco una integración federal. Acá esta Corte de 5 miembros, hay un juez que es el doctor Maqueda de Córdoba, hay 2 jueces de la provincia de Santa Fe y 2 jueces de la capital federal. Este es un tema que tiene que ser resuelto con una mirada integral del país y respetando lo que son las idiosincrasias y las decisiones que toma cada provincia en ejercicio de sus competencias, ¿no? Probablemente la visión de este tema sea distinta en una provincia como Salta o Tucumán o Santiago del Estero y sea otra la visión de la capital federal. Esto es lo que me ha motivado también a mí a presentarme como amigo del tribunal.
del momento que he visto que acá predominantemente los amigos que se han presentado son de la capital federal. Sería interesante que la audiencia se realice en Salta, ¿no? No en Buenos Aires. Hubiera sido bueno, pero bueno, no hay antecedentes de audiencias convocadas lamentablemente en el interior del país. Yo creo que sería bueno que este tipo de práctica también lo siguiera la Corte de acuerdo a la índole y a las características de cada asunto. Sí. En los casos europeos que usted citó, digamos, ¿cómo resolvió el Tribunal Europeo y si eso va a impactar en la decisión que pueda tomar la Corte Suprema, digamos? Bueno, yo creo que acá, si uno quiere mirar el derecho comparado, hay que mirar el derecho europeo. Sí. ¿Por qué? Porque el derecho americano de los Estados Unidos es totalmente distinto. Sí. Digamos, ellos vienen de otra historia. Sí. Ellos vienen, los colonos de Estados Unidos salieron de países europeos y fundamentalmente de Inglaterra, donde había el Estado y la religión anglicana eran lo mismo, ¿no es cierto? Y huyeron de persecuciones religiosas. Entonces ellos tienen un artículo primero de la Constitución de Estados Unidos que veda toda posibilidad de relación entre el Estado y la religión. Claro. Entonces, si uno quiere encontrar antecedentes en derecho comparado de esto, hay que ir a la jurisprudencia europea. Sí. Estados Unidos es otra tradición. Claro, y la jurisprudencia europea es favorable a la educación religiosa en las escuelas. Sí, por supuesto. Hay muchos casos, incluso vinculados a Turquía, que es Estado signatario de la Convención Europea de Derechos Humanos. Bueno, se nos acaba el tiempo, agradecemos muchísimo. Muchas Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, Gonzalo, ¿te parece? Quédese, ya venimos con el último bloque de Cuarto Intermedio por la señal de Somos Salta. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, seguimos desarrollando este tema trascendental, ¿no? Así, Gonzalo, último bloque Sí. para comentar, vos mencionabas bien la audiencia que se va a realizar en Buenos Aires, en la capital federal, mejor dicho, respecto a este caso que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que diferentes instituciones y personas se van a presentar. En este caso queremos saber la opinión de la Asociación de Pensamiento Penal y por eso hemos invitado al doctor José Ignacio Nazarte, quien viene en representación de esta asociación. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, hablaba Gonzalo detrás de cámara respecto de quería saber si se iban a presentar o no como amigos y bueno, que estaban todavía evaluando la posibilidad, ¿no es así? Sí, casualmente encima los tiempos ya se están venciendo, así que por una cuestión de traslado y demás estamos analizando poder hacer la presentación. Pero sí hemos fijado una postura. Pero sí tienen una postura. Exactamente, digamos, sí. Pero antes de eso, lo bueno es que las dos posturas que están encontradas están de acuerdo en que se tienen que haber realizado en Salta. Seguramente, ¿no? Sin duda que es clave que aquí uno pueda desarrollar todo tipo de acciones que tienen que ver con la difusión de cómo piensa el salteño, ¿no? En general, ¿no? Entonces, eso significa que mejor lugar que la ciudad de Salta y la provincia de Salta, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál es la postura al respecto, digamos? Se debate si es constitucional o no la norma de nuestra Constitución de la provincia de Salta que establece que los padres y tutores tienen el derecho de que sus hijos reciban educación de acuerdo a sus creencias. Sí. En primer punto, no se discute la norma constitucional de nuestra Constitución provincial. El artículo 41 no está en discusión, dado que tenemos un dictamen de la Procuración General de la Nación donde no cuestiona y entendemos que es así, digo, no es inconstitucional el artículo 49 de la Constitución. Lo que sí consideramos inconstitucional y que adherimos la postura del Procurador General de la Nación, el doctor Abramovich, es en cuanto al modo de la implementación de la educación religiosa en nuestra provincia. El artículo 27 de la Ley de Educación Provincial plantea que se
que se implemente la educación religiosa y que se imparta en horario escolar y que forme parte dentro de lo que es el plan de estudio, la currícula. Esas dos cuestiones en nuestra provincia se dan de una manera particular, porque no tenemos la misma idiosincrasia y cultura que la tienen otras provincias, entonces sí se genera una discriminación en el momento en la implementación, es decir que esa implementación es desigual, es discriminatoria y sin duda que vulnera los derechos de las minorías religiosas como de las no religiosas. O sea, digamos, ¿están de acuerdo en que es constitucional la norma? Del artículo 49. No están de acuerdo en la forma en que se implementa. ¿Y cómo se debería implementar, digamos, para garantizar, digamos, el derecho que tienen los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa y no caer en situaciones de discriminación como la que describís? Y sin duda que nos ponen el desafío como sociedad de que cómo nosotros entendemos la educación. Es decir, hoy estamos hablando de educación religiosa, pero en definitiva lo que está en crisis o lo que nos pone en el tapete a todos los ciudadanos salteños es qué educación queremos y sin duda que ese tipo de planificación y de propuesta, por un lado, significa también discutir a nivel nacional, pero desde lo interno, es decir, de lo provincial, cómo garantizamos la educación de las otras identidades religiosas y cómo garantizamos a las personas y en este caso niños y adolescentes que no tengan ningún tipo de educación, que no profesen ningún tipo de educación religiosa, es decir, no religiosa directamente. Y esa garantía va a ser sin duda en la medida en que no tenga una preeminencia sobre una religión sobre la otra. En este caso nuestra provincia tiene una preeminencia católica y eso es notorio. Nosotros tenemos muchas festividades, en el mismo Poder Judicial tenemos tendencia a que haya un crucifijo, es normal, digo, es algo que... Hacia la idiosincrasia, vos lo planteabas así. Hacia nuestra idiosincrasia, pero eso no significa que existan minorías y que existan otros sectores que tengan otro tipo de identidad religiosa y que dentro del marco educativo pueda plantearse una igualdad y sobre todo que no se permita la violación de la intimidad de esa persona. Claro. Ahí es claro, porque cuando uno plantea en un formulario qué tipo de educación es la que si profesa de educación religiosa, cuál profesa, ya indagar en eso ya es violatorio de la intimidad y una violación constitucional. El artículo 19. Digamos, si la pregunta tiende, digamos, a decir cómo cumpla la obligación del Estado de garantizar ese derecho, digamos, se tiene que preguntar, digamos, cuál es la creencia, cuál es la educación que de acuerdo a su creencia quiere que su hijo reciba, digamos. Necesariamente una pregunta que se debe hacer. Sería discriminatorio decir, si yo te hago una entrevista de trabajo y te pregunto a usted, digamos, claro, ¿es católico o qué religión profesa? Pero no creo que se dé, no veo una situación de discriminación por ese formulario. Y en la escuela se da lo mismo desde el momento en que se da una discriminación del momento en que los estudiantes y los niños que manifestaron no profesar la educación religiosa, para no sentirse discriminados, se quedaron en el aula. Entonces son cuestiones puntuales y más en la niñez donde esa diferencia se nota, que nosotros lo vemos en identidades étnicas o en la nacionalidad o de la diversidad de género que hoy está en discusión. A ver, pasando limpio, y creo, decime si me equivoco, digamos, si entiendo la posición, digamos, no discutimos el hecho de que se debe dar educación religiosa en las escuelas, lo que discutimos es el modo en el que se debe dar. El modo que no estamos de acuerdo que se dé dentro del horario de clase, primero. Bien. Esa es la posición, digamos. Sin duda. Que sea una actividad extracurricular. Una actividad extracurricular, y por el otro lado tampoco estamos de acuerdo que integre el plan de estudio. Porque la educación religiosa no es algo que sea preeminente dentro de un plan de estudio del programa que plantea un gobierno, en este caso el Estado, entendiendo de que hay otras prioridades, que la educación religiosa y la educación íntima. Un plan de estudio elaborado por el Estado, pero digamos, si vamos a hablar de educación religiosa hay que elaborar un plan, digamos. Sin duda. Que tendrá que elaborarlo aquí. Que es alternativo y que tienen que estar todas las voces. Donde más allá de que nosotros tengamos una preeminencia de personas que son adherentes a la profesión, a la religión católica, no significa que nosotros visibilicemos como práctica del Estado eso, sino al contrario, tenemos que visibilizar las minorías, porque ahí es donde se va a dar el equilibrio de una democracia, porque lo que ya es visible, lo que ya existe y es visible y se ejerce en el cotidiano, no está cuestionado,
pero lo que no es visible, esa minoría que son otras identidades religiosas, necesitan tener su tutor, su profesor, su persona que quiera decir, bueno, yo quiero que en mi hora extra ir a mi profesor de educación religiosa, pero que a través de esa educación religiosa se articule para que haya un docente que dicte mi educación religiosa, la que yo profeso, y no solamente se dicte la educación religiosa católica. Ahí se daría la desigualdad. Nosotros hemos tenido también en esta mesa respecto al tema del control de convencionalidad con el doctor Sebastián Aguirre Estigueta Gonzalo, no sé si te acuerdas. Bueno, y él mencionó una frase que quedó mucho en nosotros, que era el tema de que el derecho constitucional viene, ¿no es cierto?, justamente aparece cuando tiene que proteger a las minorías. Esto que ahí es cuando aparece, cuando hay que prestar atención, ¿no es cierto?, y que justamente aparece en defensa de las garantías de estas minorías contra la imposición de una mayoría, ¿no?, de la mayoría establecida. Que sería en este caso lo que ustedes más o menos estarían en cierta manera planteando. Sí, sin duda que también el Estado tiene que entender de que hay prioridades, y con el respeto que se merece todo tipo de religión, hay prioridades que están por encima de lo religioso, en cuanto a que esa garantía se encuentra en otros espacios de la vida social de cualquier persona. La familia principalmente, ¿no? La intimidad misma de la familia, donde yo tal vez pueda profesar la religión musulmana y en mi casa mismo hago todo el rito y estoy leyendo y haciendo los rezos necesarios para... No, pero eso no se discute, porque cuando hablamos de educación religiosa en las escuelas, no estamos hablando, digamos, de un culto, de que se profese un culto en las escuelas, que es totalmente distinto, digamos. No, pero el culto... Las escuelas públicas no son confesionales. Pero entendemos que haya una primacía de la educación religiosa católica por sobre las otras, dentro de un plan de estudios, pone en evidencia de que es una doble acción. Digo, ya está la familia cumpliendo ese rol. Desde el momento en que si yo soy católico y le enseño a mi familia, a mis hijos, todo lo que significa la educación religiosa, está de más ya que el Estado lo haga también dentro de las escuelas, dentro de la currícula y a la vez dentro del horario. Volvemos al tema. Educación religiosa no, entonces. Educación religiosa sí, en la medida que estén todas. Bien. Horario escolar no, extracurricular, y dentro del plan de estudio tampoco, porque eso no es necesario. Creo que hay cosas más importantes que un niño tenga que aprender y que tienen que estar por encima de la educación religiosa, que sí tienen que ser obligatorias, entendiéndola que hoy la sociedad la sociedad del mundo nos está interpelando a cómo nosotros queremos que nuestros hijos tengan la capacidad y las herramientas para poder desarrollarse de manera plena y no meramente con una sola verdad, que también es un pero cuando hablas del mundo, digamos, y vemos que el mundo va por otro lado, digamos. Recién hablábamos de lo que sucede en Europa y de cómo las constituciones europeas garantizan el derecho a la educación religiosa, como lo hace el Pacto de San José de Costa Rica y como lo hace la Constitución salteña, digamos. Y que los tribunales europeos, cada vez que han tenido la oportunidad de fallar sobre el tema, han dicho es constitucional y demás, y que es obligación del Estado crear esa condición para que los padres puedan optar por una educación religiosa que esté de acuerdo a sus creencias. De eso no hay duda, sí. Perdón, pero, digamos, no estamos marchando hacia atrás, de decir, la saquemos del plan de estudio, que no esté, digamos, en la currícula, que sea algo extracurricular. Si garantizamos que estén todos los credos, lo que pasa es que por parte, digamos, del plan de estudios. Lo que pasa es que entendiéndola fuera del horario de la currícula, significa de que hay una prioridad dentro de la educación. Nosotros somos un país laico de inicio, o sea, partiendo de eso, no solamente la educación religiosa debiera ser secundaria, pero sí se debiera promocionar. No significa que al ser secundaria no se promocione, pero que sea secundaria significa que estén en prioridad otros principios, otros valores, que sin duda que muchas de las religiones también lo impulsan, ¿no? Es decir, el valor del respeto, el valor de la ciudadanía ética. En definitiva, creo que el Estado tiene que garantizar esa igualdad, que es un llano donde ahí nos permite vernos todos iguales, más allá de las diferencias de la religión. Y eso nos va a permitir tener una tolerancia en la medida en que entendamos de que existe no un plan de estudio, sino alternativas fuera del plan de estudio, fuera del horario del horario escolar, donde hay diferentes tipos de docentes, diferentes tipos de tutores que enseñan diferentes tipos de religiones. Esa alternativa uno va a poder acercarse en la medida que le interese, pero va a saber que existen, pero no es algo que tiene que ser obligatorio, que el Estado lo instruya dentro de un plan de estudio, porque hay sin duda que lamentablemente en nuestra realidad
es parcial la mirada. Es parcial en el momento que nosotros somos una sociedad salteña católica. No toda, pero es la mayoría, es una realidad. También, me gustó cómo empezaste con el tema respecto a lo que estamos tratando y se ponen tapetes sobre qué es lo que se enseña, ¿no?, en las escuelas. A pesar de años que pasamos, que Argentina viene decayendo muchísimo a nivel internacional, ¿no es cierto? La calidad educativa que le estamos brindando a nuestros niños y a nuestros adolescentes, también en universidades, ¿no?, que se está brindando, va cayendo el nivel por distintas cuestiones, ¿no es cierto?, más que exceden también la cuestión presupuestaria muchas veces. Relacionado me gustaría, porque los dos temas que siempre se habla, ¿no?, cuando se habla de educación, se habla, primeramente los salarios de los docentes, y después se habla, en cuanto al contenido, se habla de dos temas: educación religiosa, que es lo que estamos tratando en el programa, y lo otro que tiene que ver con la educación sexual, ¿no?, que siempre se tiene que hablar de la educación sexual. Y ahí sí a mí me llama la atención, porque siempre de la educación, cuando se habla de educación sexual, es desde la mirada del Estado, ¿no es cierto?, que es como también en cierta manera una imposición, como vos me mencionabas el tema religioso, ¿no es cierto?, se da también en cuanto de manera menos cultural o ideológica se baja una imposición, ¿no es cierto?, que tal vez en ese caso también sea necesario, porque han aparecido nuevas formas de familia, nuevas construcciones socioculturales también al respecto, y eso también ha sido necesario. No sé vos cómo lo ves, digamos, esta comparación, porque vemos en el mundo, como bien decía Gonzalo, que la cuestión religiosa en los 90 parecía que había quedado ya zanjada, no se hablaba de religión, era un tema que no se tocaba. Pero vemos, por ejemplo, con el tema de los musulmanes en Europa, ¿no es cierto?, que el rebote religioso ha tomado, o en Estados Unidos también, ¿no es cierto?, ha tomado un nuevo auge. Y tratar de tocarlo desde la escuela, sin tabúes, ¿no es cierto?, de mostrar las religiones, como bien decías, de todos los puntos de vista, distintos tipos de religiones, quizás sea necesario porque va a ser preparar a un ciudadano, ¿no es cierto?, a nuestros ciudadanos, bajo una óptica multicultural. Exactamente. Entonces, para mí, ahí yo sí no comprendo como que me pareciera necesario que exista religión. Sí, todo tipo de religiones, y que el Estado debería procurar brindar ese tipo de educación de manera integral, ¿no es así?, para justamente formar ciudadanos integrales. Coincido plenamente. Si uno disemina la cantidad de diversidad de identidades que tiene nuestra provincia y el mundo mismo, nos pone en una situación de decir, ¿cómo nosotros logramos ciudadanos que sean tolerantes, que sean respetuosos de la diferencia? Porque todo el tiempo vamos a encontrar diferencias políticas, ideológicas, hasta de jugar al fútbol encontramos diferencias. Y diferencias que tenemos que aprender a convivir, tenemos la obligación de aprender a convivir. Y encontramos diferencias desde esto que vos mencionabas, la educación sexual integral es clave entenderla en esta diversidad de género que hoy nos pone en una... Imagínense un grupo, una asociación de padres que digan, no, yo me opongo a que mi hijo reciba ese tipo de educación sexual, por ejemplo, ¿no? Que no existen, digamos, ¿no es cierto?, otro tipo de diversidad, otro género, que simplemente existen dos. Bueno, casualmente también sería un poco... los puntos de la educación sexual integral, que es una ley nacional, y que nosotros en Salta estamos, lamentablemente, no se termina de implementar de manera plena en toda la educación, nos forma como ciudadanos, forma a los niños como ciudadanos en todo sentido. Desde el momento que aborda a la persona desde su cuerpo, desde el momento que aborda a la persona de lo contrario al otro, es decir, la diferencia del otro, el respeto, desde el momento que aborda el cuidado de su cuerpo. Entonces, cuando empezamos a tratar la diferencia, es decir, poder aceptarnos como somos, estamos tratando de romper miedos, sobre todo, porque cuando tenemos miedo a la diferencia, nos asustamos. Y ese miedo no nos deja aceptar al otro y nos lleva siempre a cometer errores. Lamentablemente, esos errores pueden ser mínimos como pueden ser máximos. Digo, una persona que llega a un extremo de cometer o matar al otro por una diferencia ideológica o religiosa, significa que lamentablemente no recibió esa formación necesaria para entender y diferenciarse del otro y respetar al otro. Sin duda que nos lleva a muchos interrogantes de cómo va a ser nuestra sociedad ahora como en el futuro, y sobre todo a los niños, que ellos sí tienen que tener la capacidad de poder diferenciar y la oportunidad de poder tener todo un panorama mucho más claro que el que nosotros tuvimos cuando éramos niños, porque sin duda que no tenemos la misma realidad que la de nosotros como la que van a tener nuestros niños, la que tienen nuestros niños ahora y la que van a seguir teniendo. Eso es clave. Y tenemos que legislar sobre todo y pensar una sociedad no solamente de acá 5 años, sino de acá 20, 30 años, y eso es clave para, como adultos, tomar el compromiso de saber de que hoy el mundo nos dice que tenemos que mirarnos como diversos
Y si nos vemos como diversos, vamos a poder incluir a todos. Más allá de la diferencia, yo seguramente no voy a compartir algunos aspectos de tu vida o de la mía, pero es un aspecto individual y particular e íntimo tuyo que no me interesa ponerme en la diferencia, pero sí hay aspectos fundamentales. Sí. Tenemos que cortar, doctor. Verdaderamente hay aspectos fundamentales donde todos tenemos que estar de acuerdo y que tiene que ver sobre todo en ese respeto de cómo me he visto, cómo soy, qué religión profeso, qué hago de mi vida en cuanto a que siempre y cuando no daña al otro, ¿no? Sobre todo esa cohesión social es clave más en esta situación que vivimos de crisis social que tenemos, ¿no? Bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, ¿no? Un tema delicado que sigue hoy la Corte Suprema en sus manos que resolver. Así que bueno, queríamos nosotros mostrar distintas posturas y distintas posiciones al respecto, ¿no? Bueno, José, muchísimas gracias. Sí. A todos los televidentes también muchísimas gracias. Una nueva semana más. Gonzalo, llegamos al final del programa. Agradecemos como siempre a los amigos de Kira Catering, excelente catering que estamos ahí siempre, aprovechando. Y también agradecer muchísimo a la Hostería de la Caldera para pasar un excelente fin de semana. Vaya a la Caldera, un lindo pueblo, un lindo lugar y una excelente hostería. Así es. Bueno, nosotros volvemos el próximo viernes. Hasta la semana que viene. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.